mis pecados. Buenos días nuevamente. Todos necesitamos reconocer que Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios nos permite reunirnos acá cada domingo, ¿no? Con mucha libertad. Y eso es motivo para ser agradecidos al Señor. Quiero que me acompañe a orar y pidamos al Señor que Él utilice su palabra para hablar a nuestras vidas, para transformar nuestros corazones. Y sé que esta mañana, no soy adivino, por supuesto, pero estoy casi seguro que en algún momento de la prédica usted va a pensar, esta prédica debía escucharlo mi primo, mi sobrino, mi amigo, mi compañero de trabajo. Pero déjeme decirle que esta prédica es para nosotros. Si usted la quiere compartir con un familiar, con un amigo, compañero de trabajo, usted tiene la libertad de hacerlo. En los próximos días vamos a tener el video en el canal de YouTube de la iglesia. Entonces, pero podemos tener la tentación de pensar, bueno, esta prédica no es tanto para mí, es para otra persona. Pero no, permitamos que el Señor, y pidamos al Señor que nos dé corazones humildes, ¿verdad? Y que podamos concentrarnos a pesar del calor de Chinandega, ahora que no tenemos energía eléctrica y que los ventiladores están apagados. Pidamos al Señor que podamos concentrarnos y que yo pueda, por supuesto, predicar con precisión lo que Él enseña a través de su palabra. Oremos. Mi Dios y Padre que estás en los cielos. Señor, estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de congregarnos en este lugar. Señor, nosotros somos privilegiados de poder reunirnos en este lugar con toda la libertad, Señor, que tu pueblo necesita para hacerlo. Quizás en algún momento tú has usado la persecución, los problemas, las dificultades para purificar tu iglesia, pero también para expandir el evangelio. Señor, mientras nosotros podamos reunirnos con todas las libertades, ayúdanos a disfrutar, Señor, este momento y aprovecharlo, Dios. Queremos que esta mañana tu palabra hable a nuestras vidas. Y por favor, ayúdame a mí, Dios, a poder predicar con precisión lo que tu palabra enseña. Lo que tú quieres que tu pueblo aprenda, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, acá y danos un corazón humilde y receptivo. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. No sé ustedes, pero sí, de vez en cuando miro televisión. No es pecado ver televisión. Lo que sí es pecado sería desmedidamente volcarme a la pantalla y olvidar mis deberes espirituales. Sería pecado pasar 3-4 horas viendo televisión y 5 minutos leyendo la Biblia. Eso sí sería un pecado. Pero de vez en cuando sí miro televisión y cuando mi esposa y yo nos disponemos a ver una película, bueno, yo le digo a ella, yo tengo mis gustos, ¿verdad?, para las películas y ella tiene los suyos y a veces tenemos que negarnos nosotros mismos. Entonces algunas veces le doy el control a ella para que busque la película. Estoy hablando de 8 de la noche, ya cuando los niños están en cama. Y cuando por fin encontramos una película que nos interese a ambos, yo ya estoy casi dormido. Los primeros 15 minutos de la película yo ya estoy dormido. Entonces una película normalmente la miramos como en 5 o 4 partes. Pero me estaba recordando al meditar y al estudiar lo que vamos a ver esta mañana. Y el pasaje que está en Hechos capítulo 13. Estaba recordando una película muy famosa y es un clásico del cine. La película se llama El Padrino. No sé cuántos de ustedes la han visto, pero un 15 de marzo, ¿verdad? O sea, en estas fechas, como por esta fecha, un 15 de marzo de 1972 se estrenó en Estados Unidos esa película, El Padrino. Y El Padrino, bueno, cuenta la historia de Don Vito Corleone, ¿verdad? Él era el padrino, es un hombre respetado ahí, muy temido, un jefe de las 5 familias más poderosas en Nueva York. Familias, por supuesto, mafiosas, ¿no? Entonces esa está ambientada en los años 40.
Y creo que una de las frases más famosas que esa película tiene es que le haré una oferta que no podrá rechazarla. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, los que han visto la película, ¿verdad? Le haré una oferta que no podrá rechazarla, dice Vito Corleone. Y es una frase que lleva una fuerte intención: obligar a la otra parte a aceptar una oferta o una petición de negocio, que por supuesto va a beneficiar, entre comillas, va a beneficiar de cierto modo al que reciba la oferta, al que se le está haciendo la oferta, porque el no aceptar esa oferta, su vida y la vida de los que están cerca de él iba a correr riesgo, iba a correr peligro, ¿no? Bueno, el evangelio es un mensaje que nadie debería rechazar. El evangelio es un tipo de oferta que nadie debería rechazar. Sin embargo, sí lo hacen, ¿no? El ser humano sí, constantemente, continuamente e históricamente el evangelio está siendo rechazado. Por supuesto que sí. Entonces, el llamado del evangelio es irrechazable. No debería ser rechazado. Es una oferta que nadie debería rechazar. Pero sí, la gente, como dije, la gente lo rechaza. Y no solo eso, se oponen y se burlan del evangelio. Yo fui uno de ellos en mi juventud. Yo pasaba constantemente por la iglesia donde crecí espiritualmente. Y yo miraba a las personas ahí reunidas y yo decía, eso no es para mí. Y Dios tenía un lugar ahí en una de las bancas de esa iglesia. Ahí crecí yo, ahí crecí. En la iglesia en Managua. Entonces, pero el mensaje de hoy, el mensaje que vamos a ver hoy, vamos a ver los resultados cuando alguien acepta esa oferta y cuando alguien rechaza la oferta del evangelio. Y le vamos a llamar en este sentido una oferta, porque sí, cuando se le predica el evangelio, de cierto modo, no en todo su sentido, pero de cierto modo es un mensaje, un llamado al arrepentimiento, un mensaje, un llamado a tener fe, a poner la fe en Jesucristo, y podemos llamarle así un tipo de oferta. Pero ya si profundizamos más en la teología, nos vamos a dar cuenta que Dios hace un llamado al corazón. Y cuando Dios hace un llamado al corazón, ese llamado es irresistible. Pero aquí vamos a llamar un llamado irrechazable. O sea que no debería ser rechazado. Entonces, en el texto que vamos a estar meditando hoy, vayan a Hechos capítulo 13. Y por cuestiones técnicas, hoy yo voy a ir, no vamos a tener la lectura completamente así, ¿verdad? Porque ahorita está bastante difícil estar leyendo todo con esto de que no tenemos energía eléctrica. Pero sí voy a ir, por supuesto, pasaje por pasaje. Pero vamos a irnos al capítulo 13 de Hechos, versículo 13 en adelante, donde Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Entonces, mire lo que dice los primeros 5 versículos. Vamos a ver si logramos ver acá. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. En el día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas. Los que estaban a cargo de los servicios le mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, les dijo, ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. Vamos a detenernos ahí. Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia, una ciudad muy estratégica, ubicada en la provincia de Galacia, allá lo que hoy podemos conocer como Turquía. Y como era costumbre de Pablo, ¿verdad? Él después lo hace costumbre, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante eso, porque Pablo está comenzando su ministerio acá. El primer viaje misionero de Pablo. Pablo entraba a las sinagogas y predicaba a los judíos. Y eso es lo que nos dice el versículo 14.
Y la predicación de Pablo es clara. Ahí van a ver ustedes, ahí donde lo dejamos. Entonces, escúchenme, dice Pablo. En versículo 17, ponga atención, porque no tenemos pantalla ahora. El Dios de esta nación, de Israel, eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y les dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Voy a dejarlo ahí. La predicación de Pablo fue clara acá. ¿Y por qué digo que fue clara? Mire, Dios ha dirigido la historia para llevarnos a Cristo, el Salvador prometido, por supuesto. No se trata de religión, sino de una respuesta de fe. Y aquí lo que Pablo comienza a hacer es prácticamente, escuche bien, prácticamente lo que hizo Esteban antes de ser apedreado. Pablo dice, comienza con esa historia, ¿no? A contar la historia del pueblo de Israel en Egipto, de la historia del pueblo de Israel en el desierto. Después de eso, dice, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera o lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaban en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene. Y ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo, ni de desatarle las sandalias de sus pies. Si ustedes pueden ver, Pablo está haciendo una remembranza o haciendo una recapitulación a esta gente en la sinagoga, pero él comienza a exponerles o a predicarle lo que ha pasado, valga la redundancia, en la historia o en el pasado con el pueblo judío con referente a los profetas, a Moisés, al pueblo de Israel, ahora con Juan el Bautista. Entonces, les dice, versículo 26, hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios. Este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. Pablo comienza a predicar a estos judíos y a gentiles en la sinagoga y comienza a explicarle quién es Jesús y cómo fue tratado. Entonces, la predicación de Pablo fue clara. Y lo que está haciendo Pablo es diciéndole a esta gente que Dios ha dirigido la historia para llevarnos a Cristo, para llevarles a Cristo en el contexto inmediato, para llevarles a Cristo, al Salvador prometido, que Él es el Mesías. Entonces, para ellos, lo que Pablo le está diciendo, que el Salvador o que el poner la fe en Jesús no se trata de religión, no se trata del judaísmo, se trata de una respuesta de fe. Entonces, en esta prédica, lo que vamos a hacer o que lo que Dios quiere es que Dios quiere, creo, confrontarnos con la verdad del Evangelio. Pero también es un llamado a responder con fe y arrepentimiento para nosotros. Entonces, podríamos pensar nosotros que
mi vida tuvo un montón de altos y bajos en el pasado, mi vida fue dura de niñez, mi juventud, y podemos llegar a la conclusión incluso de reclamarle a Dios. ¿Por qué Dios permitió todo eso? Y es lo que el pueblo de Israel pasó en su historia, ¿no? Primero, Abraham recibe la promesa de un hijo. Segundo, bueno, está Isaac. Isaac, viene Jacob. Y a Jacob se le también la promesa, ¿verdad? Entonces, de estas 12 tribus viene ya el pueblo de Israel. Y así, pero después viene la esclavitud de los 400 años. Y después de eso son liberados, pero también después de eso, por su propia rebeldía, son hechos pasar por 40 años vagando en el desierto. Y antes de eso, de terminar los 40 años en el desierto, Dios eliminó a un montón de ellos porque cayeron en idolatría. Entonces, Pablo está tratando de explicar con claridad cómo Dios ha venido dirigiendo la historia para llevarnos al Salvador. En el caso inmediato a ellos, ¿verdad? En el caso ahora con nosotros igual, podemos pensar todo lo que hemos pasado como individuos, todo lo que hemos pasado en nuestra niñez, en nuestra juventud. Entonces, el primer principio que vamos a ver hoy, no importa la vida, no importa el pasado que hayamos tenido. Escuche cuál es el primer principio. Dios siempre ha tenido un plan para su pueblo. Dios siempre ha tenido un plan para su pueblo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 16 hasta el 22. Y para hacer un poquito de, como podríamos llamarlo, una clase del seminario, una clase de predicación, exégesis, a ver el contexto, a ver lo que está pasando en cada verso. Por ejemplo, en el verso 17 podemos ver que Dios eligió a Israel por su gracia, no por méritos. En el versículo 18 dice que lo soportó en el desierto. Dios tuvo paciencia, Dios les mostró paciencia. En el versículo 19 al 20 dice que le dio la tierra, pero también le dio jueces. Y Dios reveló su soberanía ahí. Y entre el versículo 21 y el 22 dice que también les dio un rey. Bueno, le dio un rey primero como Saúl, pero después le dio un rey conforme a su corazón. ¿Quién? David. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Y lo que Pablo está haciendo es estableciendo un patrón. Dios dirige la historia para cumplir su propósito redentor. Entonces, escuchen mis hermanos y todos los que estamos acá. Cuando uno lee la Biblia, no solo conoce las historias de los héroes de la fe, y es lo que pasa muchas veces con las clases de niños, y no queremos nosotros seguir ese patrón, que a los niños se les enseña las historias bíblicas como algo simplemente histórico. Tenemos que llevarlos al Evangelio, y por eso tenemos un buen currículum y le instamos, y los profesores dedican tiempo para estudiar y poder llevarlos a Cristo. Entonces, cuando leemos la Biblia, ahora que estamos con un plan de lectura, no solo conocemos la historia de los héroes de la fe, también crecemos en el conocimiento del plan redentor de Dios para nosotros. Entonces, conocemos cómo Dios ha dirigido la historia de su pueblo. Entonces, un principio que podemos ver acá, que no está tal vez en pantalla, es que Dios tiene un propósito en la vida de cada persona. Dios tiene un propósito en la vida de cada persona. No estás acá en este mundo por coincidencia o por accidente. No es simplemente que evolucionamos del mono, no. Nosotros no decimos, Padre mono que estás en la selva, danos la banana de cada día, no. Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día, ¿sí o no? Pero Dios tiene un propósito en la vida de cada persona, en la de usted, en la mía. Aun cuando no entendemos nuestras circunstancias, Dios está obrando. Dios está obrando. Imagínense, podemos, no sé, un ejemplo, un jovencito de 12 años, sufrió la pérdida de sus padres y comienza a vivir una vida desordenada, lejos de Dios. No sé cuántos de ustedes han pasado eso, pero es posible. Hay personas así en la vida. Años después, ese mismo dolor lo trató de
soportar o llevar o llenar el vacío con un montón de cosas, adicciones, pecados. Pero ese mismo dolor, ese mismo pecado lo lleva a reconocer su condición delante de Dios y lo hace buscar a Cristo. Entonces ese dolor, Dios usó ese dolor o esa prueba para su salvación. Suele pasar. Este pecador que está delante de ustedes es el jovencito de 12 años que quedó sin papá y sin mamá. Suele pasar. Entonces nosotros podemos hacer dos cosas esta mañana. Confiar que Dios tiene el control de mi vida. O vivir dudando de su soberanía. Y lo segundo, por supuesto, no nos conviene. No nos conviene. No nos conviene. Otro principio que nosotros podemos encontrar acá, mira el versículo 23 al 37. Bueno, en el 37 nosotros encontramos acá, por ejemplo, en el versículo 23, Pablo dice que Jesús es el descendiente de David prometido. Y eso está en 2 de Samuel 17:12, para los que les gusta anotar. Versículo 24 al 25, nosotros miramos que Juan el Bautista confirma que Jesús es el Mesías. Y un pasaje paralelo es Mateo 3:11. Versículo 26 al 29. Pablo acusa a los líderes judíos de no conocer o de no reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Y qué pasó? Por no reconocerlo, por no creer en él, lo crucificaron. Pero estaban cumpliendo las escrituras o una profecía que la encontramos en Isaías 53. Versículo 30 al 31. Pablo sigue explicando y dice que Dios lo resucitó. ¿Y qué pasó con la resurrección de Cristo? ¿Qué mensaje es para nosotros? ¿O qué mensaje es para el resto? Aquí está validando, confirmando su identidad mesiánica. Y yo les daba un nombre del periodista, ¿verdad? El domingo pasado, el periodista que comenzó a esforzarse y a investigar por querer negar la resurrección de Jesús. Y él terminó diciendo que se requería más fe en negar la resurrección de Jesús que aceptar la vida de Jesús. Entonces, usted puede ver acá. Y mire lo que hace Pablo en el versículo 32 al 37. Mire, vas a ver lo que hace Pablo. Dice, y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia, o sea, el evangelio. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo. El día de hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalles. No permitirás que tu santo se pudriera en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refiere a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. ¿De quién está hablando ahí? Del Mesías, de Jesucristo. Mire entonces lo que Pablo está haciendo acá. Tenemos que ser buenos observadores acá a la hora de tener nuestras lecturas. Pablo está citando 3 profecías. Por ejemplo, el Salmo 2:7, los que anotan. Mi hijo eres tú, dice. Es una confirmación de su reinado mesiánico. Yo no tengo el tiempo para ir leyendo cada cita que Pablo está tomando acá. Pero, por ejemplo, Pablo cita el Salmo 2:7. Pablo también cita Isaías 55:3, que la promesa de David se cumpliría en Cristo. Y también Pablo está citando el Salmo 16:10. Su cuerpo no experimentó corrupción. O sea, ahí hubo cumplimiento en la resurrección. Muchas personas buscan respuesta en las religiones, en la filosofía o en el materialismo. Pero mire Pablo enseñando a sus oyentes
y a nosotros, Pablo lo que te está diciendo es que solo Jesús cumple las promesas de Dios. Jesús es el cumplimiento de las promesas mesiánicas acerca de ese Mesías prometido por Dios. Y una frase que nosotros tenemos acá como emblema es que solo Cristo es el Salvador. Solo Cristo, una de las 5 solas. Como lo miramos en los domingos anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos, versículo 12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿Solo en quién? Solo en Cristo. Entonces, Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Les pongo este escenario. Imagínense a un empresario exitoso, entre comillas. Lo tiene todo, pero vive con un vacío. Y intenta llenar ese vacío con dinero, placeres, reconocimiento, pero nada de eso lo satisface. Nada de eso satisface. La vida de esa persona solo va a tener sentido y propósito hasta que reconozca a Cristo como su Señor y su Salvador. Y muchos dicen, escuche bien, porque muchos caen en esta mentira. De repente dicen, no, si yo ya estaba a 1 metro, a 1 pulgada del cielo. Yo lo tenía todo. Una cosa me hacía falta. Una cosa me hacía falta, ir a la iglesia. Porque yo no bebía, yo no fumaba, no bailaba pegado. Yo era una buena persona. Solo me hacía falta ir a la iglesia. No es cierto. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Entonces, un buen consejo para nosotros como padres. Sería triste, sería un fraude, sería un fracaso si nuestros hijos tienen éxito en su vida secular, pero alejados del Evangelio. Cuando usted y yo, cuando usted dice, tengo éxito en las cosas mundanas, en las cosas seculares, pero tiene una mala relación con Cristo, no es un éxito, es un fracaso. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, pero si pierde su alma? Entonces, si usted se fija, lo que Pablo está enseñándole acá a estos judíos y a estos gentiles en esta sinagoga es que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿Dónde? ¿En qué tipo de éxito? ¿En qué tipo de escenario queremos que nuestros hijos tengan éxito? ¿Que sean grandes profesionales? Sí, puede ser, no es pecado. El punto es que si nosotros estamos empujando a nuestros hijos a un tipo de éxito que lo va a alejar de Dios, nosotros mismos lo estamos empujando al abismo. ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En promesas humanas o en Cristo? Les pregunto, sí, cuidado con malinterpretar lo que yo diga por acá, ¿verdad? Porque sí, muchas veces se malinterpreta. ¿Cuántas personas con títulos universitarios andan trabajando en algo que no es, o en algo por lo cual no estudiaron, en otro tipo de trabajo? Y aquí el tipo de trabajo no importa. Si usted trabaja en cualquier área, usted va a sudar. Aún con aire acondicionado, usted va a sudar. Ya sea de estrés o ya sea por trabajo duro, pesado, físico, usted va a sudar. El punto es que una carrera universitaria, un título universitario, no es garantía de que mi hijo, tu hijo, no va a sufrir en la vida. Porque puede tener un súper trabajo, un súper salario, pero en un ambiente tan hostil que él no va a soportar ninguna de las presiones hacia las tentaciones y va a vivir en pecado. Entonces, por eso estoy preguntando esto, porque muchas veces creemos que las promesas que el mundo nos grita, como las promesas de un título universitario, ya es garantía, ¿verdad?, de que mi vida se solucionó. Entonces empujamos a nuestros hijos a una determinada carrera, a una determinada actividad. Pero si a nosotros
si nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que Cristo, solo en Cristo, en ningún otro hay salvación, que Él necesita arrepentirse, que Él necesita confiar en Cristo, poner su vida en las manos de Cristo, arrepentirse de sus pecados, entonces sí, es una vida de éxito. Y aunque esté haciendo cualquier otra actividad para ganarse el pan de cada día, si este hombre o esta mujer tiene una relación especial con Cristo, va a vivir feliz. Con esto no quiero que malinterpreten, y como en otros lugares, como en otras religiones, ¿no? Que instan a los chavalos, a los niños a quedarse en casa y ahí aprender a pegar un clavo y eso es todo. No estoy diciendo eso. Sí, que se prepare tu hijo, tu hija, que estudie. Sí. Puede ser que una especialidad, una carrera le ayude a servir al Señor de diferentes maneras. ¿Por qué no puede ser un médico misionero? ¿Por qué no puede ser otro tipo de carrera? Diseñando esto, lo otro, o dirigiendo una compañía con un corazón noble, con un corazón sensible, con un corazón humilde. Claro que se puede, pero el punto es, tenemos que tener un buen balance y tenemos que priorizar primero y enseñarle a nuestros hijos. Por eso preguntaba, ¿dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En las promesas humanas o en Cristo? Porque las promesas humanas gritan fuerte, muy fuerte. Y después de que la gente saca un título universitario, cree que ya la hizo, con eso ya tengo ganada la vida. Mentira, no es cierto. No es cierto. Y aquí hay algunos ya más grandecitos que saben eso, que saben de lo que estoy hablando. No es cierto. Otro de los principios que Pablo está enseñando acá a esta gente en la sinagoga es que solo Cristo justifica, o sea, solo Cristo perdona. La ley no salva. El versículo 38 y 37, mire lo que dice. Pablo dice, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. ¿Es claro o no es claro, Pablo? Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Yo puedo sentarme ahorita ya y la prédica termina acá. Porque lo que Pablo le está diciendo a esta gente y lo que Dios nos está recordando a nosotros por medio de su palabra esta mañana, la esencia está en el versículo 38 y 39. Ahí está. El Evangelio es un llamado que no puedes darte el lujo de rechazar. ¿Recuerdan, verdad? La frase de Vito Corleone? Les haré una oferta que no pueden rechazar. Y me van a decir fanático de la televisión, del cine, pero es que es un clásico. Y el Evangelio también es un llamado que nadie puede darse el lujo de rechazar. Nadie. Entonces, el perdón de los pecados para alguien solo es por medio de Cristo, no la ley. No la ley. Esta semana que pasaba tuve la oportunidad de predicarles por lo menos, y no es para jactancia, es Dios trayendo personas de casi todo Nicaragua a un lugar acá, hay una clínica acá, oftalmóloga, donde están operando la vista de muchas personas y he sido invitado a compartir el Evangelio con todos ellos por una media hora cada día. Y yo les decía, ¿verdad? Bueno, preguntaba yo, levante la mano el que se cree una buena persona. Y por supuesto, habían algunos que sin entender muy bien la pregunta, levantaban la mano y decían, sí, soy una buena persona. Posiblemente acá hay alguien que todavía cree que es una buena persona. Entonces podemos irnos a la ley del Señor, a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, y ver, o las 623 pues, que tenían los israelitas. Y hacernos un examen pequeño. ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? Sí, por supuesto que sí. Entonces, caemos a la conclusión. El que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Santiago 2:10. Entonces, no hay buenas personas. Porque en todo caso, estaríamos diciendo que Dios es mentiroso, porque dice que no hay ni siquiera uno. No hay ni uno bueno, dice.
Todos nos hemos desviado. Todos nos hemos extraviado. Todos hemos pecado. Y la palabra, la raíz de la palabra todo, significa profundamente todo. Todo es todo. Entonces, usted puede ver acá, versículo 38, que el perdón de los pecados es por medio y solamente por medio de Cristo. Solus Cristo. Ya vimos, solo fide, solo por fe, solo Cristo. Solo aquí, no por la ley. Entonces la ley nunca justificó a nadie. Para los que anotan, Romanos 3:20. Solo en Cristo hay justificación. Este es un término legal. La justificación es un término legal que significa ser declarado justo o ser declarado perdonado delante de Dios. No es que somos inocentes. Es que alguien más pagó la multa o el rescate que usted y yo no podíamos pagar. Eso ustedes lo entienden. Eso es ya leche, como leche para bebé. Ustedes necesitan un buen trozo de carne ahí, 3/4, un buen churrasco. Entonces, Pablo está desafiando acá a la audiencia. No basta con seguir la ley, no basta con cumplir la ley, porque la ley misma te aplasta, la ley misma demuestra que no puedes cumplir a cabalidad el estándar de Dios. Entonces es necesario creer en Cristo, dice Pablo. Allá afuera, como dije, y aquí adentro, quizás hay personas que creen o todavía se creen buenas personas. Suficiente para ser salvo, dicen ellos. No. Sin embargo, la Biblia enseña que las buenas obras no justifican a nadie. Y son buenas obras. Pero delante de Dios, o si queremos usar esas buenas obras, o sea, a las que nosotros llamamos buenas obras, delante de Dios, son como trapos de inmundicia. Eso. Y ustedes conocen el contexto, trapo de inmundicia. Entonces, vamos a suponer que alguien asiste fielmente a la iglesia, da dinero a los pobres, ofrenda acá en la iglesia, ora cada día, tiene 20 años de venir a la iglesia, pero no se arrepiente de sus pecados, cree no tenerlos. No, si yo soy buena persona, yo le ayudo a los pobres, yo no le hago ningún daño a nadie. Bueno, a veces no vengo a la iglesia, pero yo me quedo orando en la casa, yo me quedo leyendo la Biblia. Esa persona tal vez nunca ha puesto su fe, su confianza en Cristo. Su confianza está en sus buenas obras, pero no en la cruz. No en la cruz. Y Romanos 14:12, los que anotan, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Cada uno de nosotros, escuche, tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Ahora les pregunto a todos, ¿en qué estás confiando para tu salvación? ¿En tus buenas acciones o en el sacrificio de Cristo? Porque les voy a decir algo. Les voy a decir algo para que en el momento en que les suceda, no digan el pastor no me dijo. Les voy a decir algo. Yo no los voy a llevar de la mano ante el Padre. Yo no los voy a llevar de la mano ante Dios. Yo mismo necesito que Cristo me lleve a mí. Yo no los voy a llevar a ustedes. Cada uno tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Usted un día, usted y yo vamos a estar delante de Dios, pero no vamos a estar juntos. Cada quien va a responder por su propia cuenta ante Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, yo le decía a las personas, porque allá en esta clínica, las personas creen que el líder espiritual, el señor de cotona o el señor de corbata, que usa corbata acá en Chinandega, traje, saco y corbata para predicar, creen que su líder espiritual los va a llevar ante Dios. No. Cada uno va a tener que estar delante de Dios y responder por sí mismo. Usted y yo entonces, un día vamos a estar delante de Dios. Entonces aquí está nuestro último punto. Rechazar el evangelio trae condenación. Eso es lo que Pablo le está diciendo acá. Mira el versículo 40 y 41. Tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes. Pues ellos dijeron, miren, ustedes burlones,
asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios, no en su religión, no en sus buenas obras. Entonces, Pablo acá está citando lo que le dijo Pablo miren, escuchen, ustedes burlones, está citando a Habacuc 1:5, que originalmente anunciaba sobre la invasión babilónica. Y aquí la aplicación al evangelio. Pablo le está diciendo, rechazar a Cristo trae consecuencias eternas. Eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces el versículo 42 y 43 dice que algunos creyeron, pero otros rechazaron. La respuesta al evangelio siempre divide. Unos lo siguieron y otros lo rechazaron. Otros se burlaron. Entonces, hay muchas personas que posponen, postergan, dilatan su decisión por Cristo. O directamente lo rechazan. Pero escuche bien, ignorar el evangelio es una decisión en sí misma. Estoy rechazando. Ignorarlo es una decisión. Es una decisión. Aquí estoy terminando. Este pasaje nos enseña la estrategia que Pablo usó para predicar primero en las sinagogas y cómo la historia del hombre está dirigida por Dios mismo para enseñarnos o para llevarnos a Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo recorrió la historia del pueblo de Israel para llevarlos al Mesías y les da una advertencia al final. Cuidado, cuidado ustedes, le dice. Cuidado. Entonces, esa advertencia también debe ser para nosotros, por supuesto que sí. Pablo está enseñando claramente que la justificación o el perdón de pecados es solus Cristo y por medio de la fe solamente. Entonces, y hace la advertencia para los que no creen. Pablo acá enseña cómo predicar el evangelio con claridad, pero con fidelidad también a las escrituras. No anda contando cuentos chinos, no anda contando ahí chistes. No. Podemos usar analogías, ejemplos que la misma Biblia nos da, pero esto es serio. Y aquí está la conclusión para nosotros, para los que anotan nuevamente. El mensaje de Pablo es este. Escuche bien, solo vamos a repasar. Dios tiene un plan para la humanidad. Dios ha dirigido la historia de su pueblo. Dios no es ignorante de lo que ha pasado en tu vida. Dios sabe, pero Dios estaba dirigiendo incluso eso. Y eso puede llevarnos a la salvación. Lo que Pablo está enseñando acá es que Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. En Cristo se estaban cumpliendo las promesas que los profetas de Dios hicieron en el Antiguo Testamento. Y otra de las cosas que Pablo está enseñando acá, solo en Jesús hay justificación. Solo en Jesús hay perdón de pecados. No hay nada. Y lo que Pablo está terminando haciendo aquí en los últimos versículos, el 42 y 43, rechazar el evangelio trae juicio. Rechazar el evangelio trae juicio. Entonces, si has estado confiando en tus propios méritos, hoy es el día para entregar tu vida a Cristo, los que no lo han entregado, y confiar solo en Él para tu salvación. Sí, aquí está nuestra aplicación, amada iglesia, y todos los que estamos acá. Escuchen lo que dice 2 Corintios 6:2. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. No hay mañana. No hay mañana. El evangelio es un llamado irrechazable. No puedes darte el lujo de rechazar el llamado al evangelio. Pastor, pero hace 5 años yo acepté a Cristo. Anduve en una campaña, anduve en una masiva. Pero fíjese que estuve 3 meses bien sometido al Señor. Pero ahora, después, volví a lo mismo. Y me quiero reconciliar con el Señor. La reconciliación bíblica es el arrepentimiento de pecado. No es que un día, una semana estás aquí, una otra semana estás allá. No.
El verdadero arrepentimiento es la verdadera reconciliación. Entonces, el Evangelio es un llamado irrechazable. Créalo para recibir perdón de pecados. Rechácelo y va a enfrentar condenación. La pregunta final es, ¿qué vamos a hacer con Cristo nosotros? Pastor, yo soy cristiano ya. Recuerde que aquí estamos en la iglesia. Sí, algunos pueden ser, sí, está bien. Pero ¿qué estás haciendo con Cristo? ¿Es Cristo tu Señor verdaderamente? ¿Vive bajo su autoridad? Si eres un cristiano, si eres un miembro de la iglesia, ¿es Cristo tu Señor? ¿Él gobierna tu vida? ¿Él está gobernando tu vida? ¿O hacemos como popularmente hacemos en la casa? ¿Verdad? Los que viven dentro de la casa, ahí está, mamá, papá, hijos, ellos pueden entrar a todos los lugares, en todos los cuartos, la cocina, ahí hasta el cuarto privado de mamá y papá. Pero llega una visita, la visita solo tiene permiso de llegar a la sala, ¿no? Ahí está, ahí. Y muchas veces sí, lo recibimos bien, un vaso de agua helada, un vaso de refresco, hasta una taza de café. Lo recibimos bien, pero la visita está ahí como visita. No puede entrar más allá. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Y eso es lo que hace muchas veces la gente. Sí, recibe a Jesucristo, pero como visita ahí, en un rincón de la casa. Pero no quiere que entre más al fondo, donde va a encontrar un montón de cosas que ocultamos ahí, ¿verdad? En lo privado. Un montón de cosas que nos daría vergüenza que otros las vean. Entonces tomamos a Jesús como una visita. Lo recibimos bien, alegre, sí, Él nos alegra. Pero es mi Señor, es mi Salvador. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Lo vamos a tener ahí en la sala como una visita o vamos a permitir, o vamos a dejar que Él entre por toda la casa en una limpieza general? Que bote, que entre hasta la cocina y pueda ver todos los ingredientes chatarras que tenemos para comer. Miren, voy a hablar con los que aún no han confiado en Cristo como su Señor y su Salvador. Hoy es el día de la salvación. Segunda a los Corintios, capítulo 6, así lo dice. Hoy es el día de la salvación. No puedes darte el lujo de rechazar el Evangelio. Si ya eres cristiano, entonces debes de vivir confiando en Él. No debes de dudar de su amor. No debes de dudar de su perdón. Si te amó, aun cuando era su enemigo, ¿cuánto más ahora que eres su hijo o su hija? Él te sigue amando. Debes vivir confiando en su soberanía, que Él controla la historia, tu historia, que todo lo que has pasado en la vida es porque Él lo permitió también, pero fue por algo bueno, para llevarte a salvación. Entonces, ahora que eres un cristiano, una cristiana, tu deber también es compartir el Evangelio con los demás, así como hizo Pablo. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, pero ahora, miren cómo es, de un perseguidor a un seguidor. Ahí está. Entonces pidamos al Señor que nos quite un corazón, el corazón endurecido, y que nos dé un corazón sensible, un corazón que pueda responder con fe al Evangelio, un corazón humilde, un corazón que confíe en Él, como un hijo pequeño confía en sus padres. Cuando yo voy, mi hijo porque ya está un poco más grande, pero cuando yo salgo a hacer un mandado, yo digo, ¿quién quiere ir conmigo? Antes, escuche bien, antes solo lo tomaba de la mano y me los llevaba. ¿Quién quiere ir conmigo? Todos iban. Ahora, como ya han crecido, son más conscientes de muchas cosas. ¿Quién quiere ir conmigo? ¿A dónde va, papá? Si les digo que voy al súper, van a ir los tres. Si les digo que voy a hacer otro mandado, no van conmigo. Pero un hijo pequeño, tierno, confía completamente en su papá. Sabe que no lo va a llevar a un lugar malo. Sabe que no lo va a ir a vender al mercado de esclavos. Pues así deberíamos nosotros responder a nuestro Señor cuando Él dice, confíen en mí. Confíen en mí. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta porción bíblica en la que hemos meditado. Mi Señor y Dios, estamos delante de usted, Señor, y estamos muy agradecidos por lo que tu palabra nos ha enseñado esta mañana. Oramos, Señor,
para que nos des un corazón sensible, un corazón humilde y no olvidarnos del Evangelio. Quizás tu iglesia, Señor, acá ya sí ha escuchado, ha recibido el mensaje de salvación, te ha recibido como Señor y Salvador. Pero algunas veces tu propia iglesia, Señor, se olvida del Evangelio, se olvida de lo que tú hiciste en la cruz, del sacrificio amoroso que hiciste por nosotros. Señor, que tu iglesia nunca se olvide de ese sacrificio, del mensaje de la cruz, de lo que la cruz grita. Ayúdanos, Señor, a apreciar más lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por usar al apóstol Pablo y recordarnos esto, Señor. Pero también sé que aquí hay personas que aún se han dado el lujo, el peligroso lujo de rechazar este mensaje. Señor, te suplico por sus corazones. Haga, Señor, algo en sus corazones. Déles un corazón más sensible y que dejen de rechazar el Evangelio. Que reconozcan, Señor, con humildad que es peligroso esta posición. Mi Señor, trae salvación a aquellos que aún no la tienen. Trae convicción de pecado, Señor. Trae gozo a sus corazones para que haya salvación, Señor. Y que todos los que estamos acá, Señor, un día no muy largo, unidos, con reverencia y con gozo, podamos exaltarte, Señor, siempre. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, muchas gracias por este tiempo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.